Ustedes de máquina sincrónica ya deberían saber todo, ¿no? Define saber. ¿Lo vimos o lo vimos? Principio de funcionamiento, Sí. circuito equivalente, Sí. principales características, ensayo, Excitación sobre excitación. cómo determino los parámetros, que es la reactancia sincrónica saturada, no saturada, Diagrama PQ. las condiciones para ponerlo en paralelo, cuando lo pongo en paralelo con la regla. No vimos mucho paralelo. Sí, que no. Diagrama PQ, diagrama PQ, Sí. diagrama PQ, ecuaciones de potencia, problemas generales, curvas B, bueno, todo eso lo deberían saber. Principio de funcionamiento, más o menos, deberían saber. Bueno, pero fundamentalmente el principio de funcionamiento. Vamos entonces a hacer un breve repasito para que después podamos empezar a ver el tema a dónde queremos llegar. Hoy teóricamente teníamos que ver paralelo, diagrama equivalente, varias cosas. Después yo se los cargo esto, creo que está. Creo que está. Hasta ayer, no. Ah, porque no está habilitada la pestañita, no se la muestro. Bueno, la máquina sincrónica. Primero se la debe dibujar. Ahí le dibujo un rotor de polo saliente para que sea más fácil que podamos ver cómo lo excitamos. Yo voy a tener un arrollamiento acá que lo voy a hacer circular una corriente continua. Ese arrollamiento que está ahí me va a producir un campo así. Muchas líneas, muchas líneas. Dibujo solamente dos de esa forma, ¿sí? Bien, entonces, si yo pongo la fase R, pongo acá la fase S, pongo acá la fase T, acá tengo S', acá tengo R' y acá tengo T', y por algún medio yo hago girar ese rotor y lo excito con corriente continua, en definitiva lo que yo estoy haciendo es a esta distribución de campo en función del ángulo θ, donde esto va a ser el pi, esa distribución de campo que es esta. Esta distribución, que está fija porque la excitación es de corriente continua, está girando esa distribución de campo. Entonces, esta distribución que va a girar solidaria a esto, como consecuencia de que lo estoy excitando con corriente continua, esto es visto por esta bobina R', S', T'. Cuando esto da una vuelta, excitado con esa forma de onda, estos, en definitiva, ¿qué ven? Y ven esto. A nivel de tensión. Uno ve eso, el otro R ve eso, S ve esta y T ve esta. ¿Sí? Esa es la F. RST, la tensión de las bobinas. De eso.
se induce una FEM. Hay un flujo por polo, que ustedes ya lo saben. El flujo por polo, P por L por D sobre 2. Ese es el flujo que voy a tener por polo, que estoy induciendo, y bueno. Y si tengo un solo polo y doy una vuelta, tengo eso. Ahora, si yo le meto 4 polos y doy una vuelta, tengo el doble de frecuencia. Entonces, la omega eléctrica es P sobre 2, la omega mecánica. ¿Sí? Con eso me sirve a mí para multiplicar todo lo que es frecuencia. Entonces, la máquina en estas condiciones tengo presencia de una FEM disponible en mi bobinado. Bien, ahora si yo, por lo que sea, vengo y a ese bobinado le conecto una carga, una Z de carga, inmediatamente se va a establecer dibujo 1, que vamos a suponer que es igual a 3, se va a establecer una corriente I T, una corriente IR, una corriente X. ¿Sí? O sea que por acá va a empezar a circular corriente. ¿Sí? Vamos a suponer que van a circular corriente. Ahora, cuando esta corriente está circulando por el estator, está bajo una situación de N por I. Y N por I es una fuerza magnetomotriz. Entonces, la circulación de corrientes en un bobinado que es simétrico y está equilibrado, ¿sí? La circulación de estas corrientes me produce un nuevo sistema de fuerzas magnetomotrices, que es la suma de la fuerza magnetomotriz en R, en S y en T. Y esa fuerza magnetomotriz resultante es 3 medio de la fuerza magnetomotriz máxima coseno de omega T menos θ. ¿Qué es eso? Bueno, eso se llama campo rotante. A eso se le llama campo rotante. Es la resultante en cualquier punto del espacio que nosotros encontramos, y tiene la particularidad que es una vez y media la de cualquiera de ellas, pero que está rotando. Está rotando. La otra particularidad que está rotando esta fuerza magnetomotriz, está rotando a la velocidad de sincronismo. Rota a la velocidad de sincronismo. Y esa velocidad de sincronismo es la misma velocidad a la cual se mueve el rotor, que también se mueve a la velocidad de sincronismo. Por eso la máquina se llama sincrónica. En definitiva, mueve, el campo gira a las frecuencias inducidas por el rotor. Entonces, inducen frecuencias como consecuencia del giro a una velocidad, y la velocidad de ese campo resultante tiene la misma velocidad que el rotor. Por eso que se llama máquina sincrónica. ¿Sí? Profe, ¿yo puedo tener más de un par de polos en el rotor? ¿Sí? Yo vino el rotor con 2 pares de polos Este tiene y 2. lo alimento claro, tiene un par, pero yo lo puedo combinar con más. Claro, me meto acá.
Ahí sería uno de 4 polos. Y en síntesis sería lo mismo si yo lo bobino con más polos o le pongo más polos en el estator. Es lo mismo. No. Cambia. El rotor va a ser el que te va a generar claro. Pero yo digo, si en vez de poner más pares de polo en el estator, pongo más pares de polo en el rotor. No, porque el estator va a reflejar lo que le manda el rotor. Claro, pues si yo pongo 2 pares en el estator, en vez de poner 2 pares en el rotor, ¿no termina siendo lo mismo? No, en el estator tenés R, S y T. Puedo tener varios polos. No, porque Puedo tener bobinado de RCT, RCT. No. Bueno, pero no, lo único que podés hacer es ponerlo en serie o en paralelo. Porque si no, yo le estaría agregando más fases. Sería hexafásico o algo así. Ok. Allá en La Plata tengo un generador, el Westinghouse, de 3x220, 3x220. Medítalo. Y esos vinieron en la década del 50 acá en Argentina. Eran Westinghouse. Sí, o Silvania también. Era Silvania americano. Era americano. Ahí había 110 monofásico y 220 trifásico. Y tiene 6 bobinados. Entonces los puedo poner en serie o los puedo poner en paralelo. En serie logro 220 y en paralelo 110. Pero bueno, y de 4 polos. Pero los polos los generan. Ok, y el estator tiene 6 cables, digamos. Pero para unir la. Claro, a ver si los pones en serie. Para unir el bobinado, nada. Entonces, bueno, 12. esa es el principio de funcionamiento de la máquina. Acá tengo, independientemente de cualquier cosa, si yo no tengo nada acá y vengo con un variar y alimento a R, a S y a T, también genera un campo rotante. Entonces, la presencia de un bobinado trifásico de 3 corrientes alternas desplazadas 120 grados me genera un campo rotante. Y ese es el principio de funcionamiento del motor de inducción. Sin campo rotante el motor de inducción no funciona. Sin campo rotante no funciona. ¿Por qué funciona el motor de inducción? Por eso se llama inducción. Porque yo estoy excitando, estoy alimentando a las 3 fases, se produce ese campo rotante, ese campo rotante me induce en el rotor una FEN, el rotor está cortocircuitado y cerrado, circula una corriente, campo con corriente, fuerza, y ahí produce la fuerza que lo va a hacer. Pero bueno, eso es otra máquina. Bueno, esto es entonces el principio de funcionamiento de la máquina sincrónica. Se lo expliqué así y ahora lo vamos viendo acá. Fíjense ahí arriba, están las fases de RS y T y así es tan simple como eso el diagrama equivalente de la máquina que va con una excitación aparte. ¿Cómo representa la máquina sincrónica? Siempre va a ir ahí, ¿sí? Esta es la excitación, una resistencia de regulación para la corriente de excitación de la máquina. Voy a tener la FEN, la reactancia sincrónica y difícilmente la resistencia de armadura porque normalmente esta es de presión. Y esta es la tensión de salida. La difícil, siempre la estamos despreciando la resistencia de armadura. Entonces, este es el diagrama de la máquina sincrónica. Bueno, obviamente esa representación, esto ya lo puedo borrar, ¿no? Obviamente esa representación tiene un diagrama que es fasorial.
un diagrama fasorial que siempre vamos a tener como referencia la tensión de salida. ¿Sí? Vamos a suponer que la máquina está entregando corriente en atraso, un ángulo phi, y acá tengo la corriente de armadura. Bueno, si tengo que hacer el diagrama fasorial de esa, sería IA por RA y a 90 grados, IA por XS, esto sí, obviamente está multiplicado por EJ, y ahí obtengo la FEN de la máquina. Acá obtengo la FEN de la máquina, identifico el ángulo entre B y E como delta. El ángulo delta, que normalmente le vamos a llamar ángulo de carga. Lo voy a llamar ángulo de carga. Como decía, normalmente esto lo vamos a despreciar. ¿Sí? Esto lo vamos a despreciar. Bueno, pero ¿cómo sería si la máquina me entrega corriente en adelanto? Y la corriente está acá. El ángulo phi y esta corriente de armadura. ¿Sí? ¿Cómo sería el caso de la máquina? Bueno, vamos a hacer con IA por RA siempre igual. IA por RA, IA de 90 grados, IA XS, y la FEN ahora es esto. Y el ángulo de carga es esto. ¿Y cómo sería si la corriente está en fase? Esto es B y esta es IA. Bueno, si la corriente está en fase, IA por RA, IA por XS. Y la FEN más o menos dice que ven el ángulo. Bueno, ahí están los tres fasoriales de la máquina. Siempre tomamos como referencia la misma B. Y siempre vamos a suponer que esta componente es la misma que esta componente. ¿Sí? O sea, esta y estas son las mismas. Bien. La potencia de la máquina, raíz de 3 U por I. Esta es la potencia activa de la máquina. Pero la potencia para el todo. Podemos decir que P S coseno de phi, Q S seno de phi. La otra cosa que podemos decir de esto, que los tres diagramas fasoriales, veo que la FEN para
generador siempre adelanta a la tensión de línea. Lo otro que puedo decir es que veo que en algún caso la FEN está muy por encima de la tensión de línea, en otro caso es más chica y en otro caso es Igual. media similar. En este caso es mucho más grande, en este caso es más chica y en este debería ser mucho más chico y en este caso es casi igual. La caída está muy acentuada, pero esa caída siempre está. Entonces, como la FEN es mucho más grande, se dice que el estado de la máquina está sobreexcitado, tiene mucha excitación. La excitación que la voy a manejar siempre desde afuera. En el primer caso, está sobreexcitado. Corriente continua que voy a manejar. Y si yo relevo la máquina y mido en circuito vacío la FEN respecto a la corriente de excitación, voy a encontrar que la característica magnética es. Y acá viene el problema para ustedes, que les voy a adelantar desde ahora. Porque ustedes conocen la máquina funcionando acá, en zona lineal. Pero la máquina no funciona en zona lineal, va a funcionar en zona de saturación. Entonces, en zona lineal, el modelo de la máquina es este. Alcanza el ciclo en zona lineal. Es este y hasta donde ustedes conocen. La dificultad es que las máquinas no funcionan acá, sino que funcionan acá. Entonces, este circuito deja de tener validez. Deja de tener validez y para que nosotros podamos calcular el estado de la máquina o predecir algunos estados de la máquina, debemos conocer métodos y modelos diferentes de la máquina, por eso que eso no lo podemos dar en una materia que entra a la tecnicatura y tiene que estar acá. Y eso es lo que vamos a tratar, o voy a tratar de explicar, no hoy, vamos a alcanzar algo sí, que ustedes van a tener que entender. Y ahí esto deriva en dos cosas. Para determinar, por ejemplo, la regulación de la máquina, tengo que utilizar un método, dos o tres métodos, pero bueno, un método que tengo que explicar, que deberíamos hacer ensayos, es el método de Pottier. El ensayo de Pottier es todo un método para poder determinar componentes que son invariables con la saturación y poder determinar para un estado de carga lo que me falta. Entonces, todo va a apuntar a Pottier. Eso es. ¿Cómo se escribe, profe? Pottier. Pottier. El método de Pottier. Es una gran dificultad para los alumnos de acá, de La Plata, de cualquier lugar, entender el método de Pottier. Así que aquel que se adelante, que lo estudie y lo entienda, hasta lo puede explicar mejor que yo y va a pasar y lo va a explicar. Ya está cargado, después yo les habilito la pestaña y ya hay material cargado. Entonces, hacia ahí vamos. Y después estaría casi todo resuelto con eso, pero ¿qué pasó? Las máquinas pueden ser de polos lisos, un turbo alternador de 3000 vueltas, la turbina de gas, así, polos lisos, o de polos salientes. Ustedes vieron un salto grande, por ejemplo. Bueno, el problema con las máquinas de polos salientes es, calculo que me lo van a Volvemos a entender, tener un factor. cuando este está circulando la corriente acá, me genera este campo.
ahí. ¿Sí? Este campo va a reaccionar con el otro. Pero este campo, si este polito está acá alineado, ve, las líneas ven siempre el mismo polo. ¿Sí? Todas estas líneas que vienen acá ven el mismo polo. Pero si yo lo moví como lo moví acá, esta otra, miren, Pega con diferente ángulo, ¿no? entra acá, miren, el camino que hace esta, el camino que hace este y el camino que hace este. 4 veces más el camino. ¿Qué cambió? El ángulo, la No, incidencia ¿qué del cambió? campo. ¿Qué cambió? El entreguido. El entreguierro. Por lo tanto, ¿qué cambia? Sí, ¿qué cambia? El flujo. La reluctancia. La reluctancia. Pero el entreguido me cambia. No La tengo una- reluctancia es no- la culpable de varias cosas. La reluctancia. Y la inductancia, la dispersión, lo que es el número pi al cuadrado dividido en la reluctancia. Entonces, en estas máquinas, ¿cuál es el problema? Y dependiendo cómo le da el flujo, cambia la reluctancia y cambia la inductancia. Si quieren, esto no lo anoten porque esto es lo que le estoy adelantando, que es hacia dónde tenemos que llegar. Hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, es un problema, porque ahora me cambia esta. Y se demuestra que eso cambia con el coseno de phi de la carga. Porque depende cómo yo tenga en mi coseno de phi, las resultantes o se alinean con esta, cosa que no hay cambio, pero después las resultantes van cambiando de diferentes lugares. Entonces, encuentran diferentes caminos de reluctancia. Entonces cambian las inductancias. Es como que yo tengo una máquina con un parámetro en función del coseno de phi. Esto es un lío. Aquí necesito una inductancia en función del coseno de phi. Esto es un lío. La máquina está permanentemente cambiando. ¿Cómo hago el análisis? Bueno, vino uno y dijo, se puede hacer un análisis si yo descompongo a la máquina según dos ejes, uno directo y uno en cuadratura. Directo con el eje del campo principal y otro en cuadratura, 90 grados. ¿Por qué? Porque los flujos en un lado y en otro van a ser constantes. Puedo dividir inductancias que responden a ese flujo principal o a ese flujo en cuadratura y hago un modelo con dos ejes para la máquina. Y ese es la teoría de las máquinas de polos orientes y el método de Blondel, como entré de Boca, no sé si juega todavía, lo vendieron, lo colgaron en la reserva. Bueno, Blondel es el método de Blondel del diagrama DU, directo cuadratura, donde voy a dividir la máquina en dos ejes y voy a hacer todos los análisis, pero ahora en dos ejes. Antes trabajábamos con un eje y ahora en dos ejes. Y por último, con la máquina ya así, tenemos que ir a los casos reales de funcionamiento de la máquina, que es lo que le pasa a la máquina cuando está en un gran sistema trabajando. Bueno, esa máquina tiene cuestiones que tienen que ver con la estabilidad de la misma. ¿Por qué? Bueno, porque se está sometida a fluctuaciones de carga. Entonces, una fluctuación de carga necesita tener reserva la inercia para hacer freno. Es decir, por ejemplo, mucha carga y me la frena, esa máquina no puede perder el sincronismo e irse, porque se me va el sistema, va todo. Bueno, eso tiene que ver con la estabilidad de la máquina. Así que tenemos que ver ese tema, estabilidad, y por último tenemos que ver el cortocircuito de la máquina. Esos son todos los temas que ustedes no vieron.
todo lo que ustedes no vieron y es lo que nosotros tenemos que analizar a partir de volver a entender cuál es el funcionamiento de la máquina, bien el tema de funcionamiento, principio, ¿sí? Ahí vamos a ir. Seguimos con el repaso. Veo que una es parecida, una más chica y una es mayor. Acá está sobreexcitada con corrientes en atraso. Acá la máquina está subexcitada, corriente en adelante. Y acá la máquina tiene una excitación óptima o bastante similar, corriente en fase con la tensión. Ahora, una corriente en atraso, obviamente, no lo dibujé, vamos a dibujarlo, tiene una componente totalmente reactiva, ¿no? Y esta tiene una componente totalmente reactiva. ¿Sí? Y esta tiene cero. Bien. O sea, el cambio que yo hice para ir de un lugar a otro es ponerme acá y regular esta resistencia. Le di más corriente de excitación, menos corriente. En realidad la carga no varió. No. Le di más Eso o es menos. lo raro, digo. Le di más o menos. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Y la conclusión es que las tres corrientes activas son iguales. Por lo tanto, la potencia activa raíz de T U por IA coseno de phi en ese caso por lo menos en estos dos es la misma. La corriente activa es la misma. Y la potencia reactiva, Arriba y abajo va a ser lo mismo, pero... vamos a decir, es la misma porque tenemos el mismo valor, pero una es capacitiva y la otra es inductiva. Entonces, la máquina tiene diferentes comportamientos. En una me entrega energía inductiva y en otro me absorbe capacitivo. O entrega energía capacitiva. O entrega reactivo y absorbe reactivo. Y eso lo logré con la excitación. Quiere decir que si yo tengo una máquina entregando potencia, manejando la excitación puedo manejar los reactivos y puedo compensar o compensar. Es más, si esta yo la alargo sola en una instalación y manejo la excitación y puedo compensar ángulo. Bueno, como esta máquina va a estar generando en un gran sistema donde habrá aporte de diferentes generadores, se dibuja de esta forma. Esto va a entregar P y más menos Q. Y Q puede ir para allá o puede ir para acá. Cuando ustedes les enseñen y ya se vayan a ser ingenieras e ingenieros un poquito de tiempo en sistemas de potencia, flujo de potencia, calcular flujo de potencia, flujo de carga, bueno, un poco es esto, ¿sí? Es estos balances. En determinados nodos hay que calcular todos los flujos de carga para que el sistema tenga estabilidad. ¿Vos usaste algo de eso con Ignacio? Bueno, ahí le van a enseñar a hacer todo. Entonces la máquina tiene la posibilidad de manejar la dirección de la energía reactiva. Con esto. Y acá tienen los tres factoriales. Si yo la pongo
motor es lo mismo, Estaba pensando eso. nada más que la FEM me queda en atraso. Lo mismo, Pero si yo la pongo en motor, ¿yo puedo compensar para el otro lado? ¿sí? ¿O puedo compensar lo mismo? Sí, usando tenés que la ponerle motor? al motor, le tenés que poner una inercia, algo. Y después puedes compensar. O lo puedo dejar con coseno phi 1, digamos, para no... Vos lo podés dejar por cocina. No, Bueno, nos preguntas falta- tontas por las dudas.